Pues vamos a complementar un poquito lo que ya oímos la semana pasada. Lo que pasa es que yo le voy a dar un enfoque completamente diferente y como casi todos ustedes ya me han oído dar la charla genérica, esta no se va a parecer en nada a la que suelo dar habitualmente. Voy a entrar bastante más en los resultados de las últimas investigaciones y gran parte de lo que voy a decir aquí es absoluta primicia que ni siquiera están publicados. O sea, que van a ser ustedes los primeros en enterarse. Por supuesto que como forense se me planteaba un reto, no solo a mí, sino a todos los que han participado en esta investigación, porque no se puede hacer una investigación al uso, tal y como estamos acostumbrados en nuestro ámbito profesional, por una serie de circunstancias que ustedes pueden adivinar y que yo les voy a matizar en estos momentos. Para empezar, el escenario del crimen ha sido absolutamente modificado y contaminado, han pasado 2000 años. O sea que el Santo Sepulcro y el Gólgota, donde se crucificó, evidentemente en este momento no se parece absolutamente en nada. Jerusalén ha sido tomada 52 veces a lo largo de la historia, con lo cual ha sido arrasada 52 veces, y eso incluye pues, los santos lugares, evidentemente. El cadáver no existe, no hay cadáver, así que por lo tanto no se puede hacer una autopsia como tal, una autopsia arreglada, pero sí tenemos algunas cositas con las que trabajar. Tenemos algunas pruebas físicas. Pruebas físicas que están relacionadas con el magnicidio que ha tenido más importancia, mayor trascendencia en la historia de la humanidad. ¿Cuáles son estas pruebas? Pues el sudario de Oviedo, que ustedes conocen poco o prácticamente nada, la síndrome de Turín, por supuesto, y en menor medida el sepulcro, pero está tan manipulado que es muy difícil sacar conclusiones válidas del sepulcro. Es decir, que sí podemos hacer una investigación forense y criminalística, no como nos gustaría, pero se puede hacer absolutamente desde el punto de vista científico. Vamos a empezar por la parte más moderna, porque seguro que me van a preguntar, ¿se han hecho pruebas genéticas de estas reliquias? Pues sí, efectivamente, se han hecho. Pero hasta la fecha no hemos sido capaces de comparar los resultados y les voy a explicar el motivo. Está muy contaminado, está muy degradado, vamos a ver por qué, cuáles son las circunstancias que han influido en esto. Y ya de antemano les digo que va a ser muy difícil obtener conclusiones válidas, es decir, que tanto el que fuese un cotejo absoluto y me dijera que los restos de ADN coinciden plenamente, como que no coinciden, para mí tendría el mismo valor por las condiciones que les voy a explicar ahora. Para empezar vamos a ver qué es el ADN antiguo. ADN antiguo se considera en arqueología todo aquel que tiene más de 500 años. Bueno, pues aquí evidentemente estamos hablando de mucho más de 500 años, por lo tanto es ADN antiguo. Y el ADN antiguo tiene un problema muy serio. Para empezar, si cogemos cualquiera de los millones y millones de células que hay en nuestro cuerpo y cogemos el ADN de una sola célula, es una molécula muy compleja, es una especie de rosario gigantesco con millones y millones de cuentas. Bueno, pues el ADN de una sola célula, si lo ponemos a continuación y lo estiramos con mucho cuidadito, mide 2 metros de una sola célula, es decir, esta altura. Si eso lo multiplicamos por los millones y millones de células, le podría dar la vuelta al planeta varias veces, de un solo cuerpo humano. Pretender que eso se conserve 2000 años en unas condiciones que no son las idóneas, pues ya a cualquiera sin entender considera que no va a ser posible. El ADN es una molécula muy compleja, tan compleja que se está regenerando continuamente, está sufriendo daños permanentemente como consecuencia pues, de todo, de la alimentación, de la contaminación, de la edad, de las infecciones, de las enfermedades, de los problemas emocionales, de la radiación cósmica, por supuesto el simple sol ya daña el ADN. Lo que pasa es que lo estamos regenerando a la misma velocidad como se destruye, con lo cual, bueno, pues al final el balance suele ser neutro y ni ganamos ni perdemos, quedamos en empate técnico. Pero cuando se produce la muerte, estos mecanismos de regeneración desaparecen completamente y el ADN empieza a degradarse en el propio instante de la muerte. Pocos segundos después de morir una célula, su pH se acidifica y a partir de ahí el ADN empieza a degradarse a una velocidad que da miedo. O sea, que eso que hemos visto en las películas, de que se coge un mosquito fusilizado en ámbar, se le saca sangre y clonamos los dinosaurios y todas estas cosas, pues está muy bien como película, pero va a ser que no. Y vamos a ver por qué. Si consideramos esta molécula que les he dicho antes, una larguísima cadena de átomos puestos a continuación uno de otro, como un enorme rosario, con el paso del tiempo, y esto empieza, ya digo, de forma instantánea, en unos segundos después de la muerte, empieza a fragmentarse en trocitos que cada vez son más pequeños, y lo que es más grave, se pierden grandes segmentos. Así que al final, en cuanto pasan unos cuantos meses, y si hablamos de años y de siglos, más todavía, al final nos quedan solamente trocitos muy pequeñitos y aislados, muy poquitos. Bueno, entrando en materia, en el caso de la tabla santa de Turín, la investigación que se hizo hace ya mucho tiempo, está un poco obsoleta, habría que volver a hacerla,
Encontraron ADN, efectivamente, pero encontraron ADN de sexo masculino y femenino, cosa que no es sorprendente para el que haya visto algún capítulo de CSI, todos estos documentales que están tan de moda. Pues todos sabemos que vamos liberando células epiteliales que están contaminando el ambiente. De hecho, el polvo de nuestras casas, en su mayor parte, la composición es de células epiteliales nuestras, propias, y de fibras textiles de nuestra ropa. Así que, lógicamente, todas las personas que lo han tocado a lo largo de la historia han aportado su ADN. Como la mayoría de las personas que custodiaban estas reliquias eran monjitas, pues lógicamente hay un componente importante de ADN femenino, lógicamente, y también masculino. Esto ya, con tanta contaminación, pues dificulta considerablemente la investigación, evidentemente. Pero además, como se ha perdido casi todo, lo poquito que se ha encontrado de esta molécula larguísima de millones y millones de unidades, el trozo más grande que se ha encontrado solo tiene 323 cuentas de rosario, por expresarlo de una forma didáctica que lo puedan entender ustedes, es decir, una parte ínfima, infinitesimal. En el caso del ADN de Oviedo, nosotros no hemos sido capaces, cuando digo nosotros quiero decir mi equipo de investigación, no hemos sido capaces de encontrar ADN nuclear. O sea que los trozos sí que lo hay, pero son tan pequeños que la tecnología actual no es capaz de detectarlo. Los trozos son más pequeños todavía que los que se han encontrado en la Sábana Santa del Turín. ¿Qué ocurre? Que sí hemos encontrado ADN mitocondrial. Evidentemente no pretendo darles una clase de genética, es una cosa mucho más compleja, mucho más sofisticada, pero como en el momento en que se hizo esto no se conocía el ADN mitocondrial, pues en la Sábana Santa no se hizo ADN mitocondrial y estamos esperando a ver si en el futuro pues se puede hacer este tipo de pruebas y comparar. Es decir, recapitulando, que se ha perdido de forma irrecuperable la mayor parte del genoma original, de forma absolutamente irrecuperable. El que queda está contaminado, degradado, hay ADN de miles de personas con toda seguridad. Además, a mí hay una cosa que me llama la atención. Si nos fijamos en las fotografías y en los documentos antiguos de las ostensiones públicas de la Sábana Santa de Turín, vamos a ver a los obispos sujetando la reliquia, la Sábana Santa, y es chocante porque hasta no hace mucho los obispos iban con guantes prácticamente las 24 horas del día, hasta que tocaba exponer al culto la Sábana Santa, que lógicamente querían tocarla, se quitaban los guantes y la cogían, aportando su ADN y contaminando. Cosa perfectamente entendible porque yo si hubiera podido también lo habría hecho, o sea que no hay que cuestionarle porque esto lo habríamos querido hacer absolutamente todos. En fin, conclusión. Una cosa que para mí me parece una fantástica noticia es que jamás, no solo hoy, nunca se va a poder clonar a Jesucristo desde luego, pero a nada que se le parezca tampoco porque no están los planos originales y no se van a encontrar nunca. Así que va a ser que no. Pero sí vamos a poder hacer un estudio comparativo bastante deficiente, no va a ser completo, evidentemente, por las limitaciones que les he explicado, pero algo se puede hacer y estamos expectantes a ver hasta qué punto se pueden conseguir resultados. Lógicamente no nos hemos quedado solo con el ADN de la sangre, de las partículas orgánicas humanas que pudiera haber, sino que también hemos hecho, y cuando digo hemos, quiero decir el sudario de Oviedo, un inciso, cada vez que ustedes leen algo publicado sobre la Sábana Santa de Turín, van a encontrar el primero o segundo párrafo va a decir el objeto arqueológico más estudiado de la historia. Pues siento decirlo, pero no. El objeto arqueológico más estudiado de la historia es el sudario de Oviedo. Pero como hemos sido casi todos investigadores españoles, y lo que publicamos los españoles no lo leemos ni los españoles, pues no se ha enterado nadie. Es así de sencillo. Bueno, pues nosotros sí hemos hecho el ADN del lino, del sudario de Oviedo, y estamos esperando que alguien haga el ADN del lino de la Sábana Santa de Turín, a ver qué pasa. Además es un dato importante porque cuando hay una base de datos, que no la hay, bastante extensa, hasta podremos saber dónde se ha cultivado este lino, de dónde se origina. En estos momentos esa información no existe, pero bueno, ahí está, para cuando pueda ser utilizada. ¿Qué más cosas hemos encontrado? Bueno, pues algo que ya esperábamos por los evangelios. Sabemos que el cadáver se amortajó con una cantidad importante, 100 libras de aloe y mirra. 100 libras son 40 y tantos kilos, o sea, una cantidad bastante respetable, y es lo que se utilizaba para enterrar al rey. O sea, que no es una cantidad barata, sino que además costaba una fortuna. Nosotros, nuestra política es de intentar dar liebre por gato y no gato por liebre, como es la norma habitual últimamente. Así que en vez de quedarnos con aloe y mirra, hemos ido más allá. Mirra hay de muchas clases y hemos intentado averiguar cuál era. Bueno, pues hemos descubierto que en concreto, que aparece en el sudario de Oviedo, es el toraque. El estoraque era una sustancia que se conocía perfectamente en aquella época. De hecho, si nos retrotraemos al Antiguo Testamento, al pasaje en el que los patriarcas venden a José, a la caravana de ismaelitas, el cargamento que llevaban los camellos cuando se lo llevaron a Egipto,
una de las cosas que llevaba precisamente el estoraquio, o sea que era una sustancia perfectamente conocida en aquella época, así que no ha sido una sorpresa ni muchísimo menos. Todo lo que les voy a contar ahora prácticamente han sido descubrimientos de 2 años para acá, o sea que primicia prácticamente absoluta. Vamos a ver qué ha descubierto mi equipo en la última investigación del sudario de Oviedo, que fue en marzo del 2012. Para empezar, a pesar de que aparentemente hay muchísima cantidad de sangre, hemos descubierto que originariamente había muchísima más. Lo que pasa es que con el paso del tiempo se ha ido decapando, se ha ido perdiendo de forma irreversible. Hemos podido recuperar una poquita del relicario en el que estaba, pero bueno, la inmensa mayoría se ha perdido. Así que probablemente había una información a la que ya no vamos a tener acceso nunca, porque se lo digo aquí. Hemos encontrado células epiteliales, aquí tenemos una, exactamente igual que en la Sábana Santa de Turín, no ha sido una sorpresa. Piensen ustedes que la flagelación fue durísima, voy a hablar muy poquito de eso porque ya me han oído hablar. Luego, si tienen curiosidad, pueden echarle un vistazo a esta réplica exacta del flagelo que se utilizó según las proporciones que aparecen tanto en síndrome como en el sudario. Y esto pues hace un daño bastante importante, así que la película de Mel Gibson, La Pasión, en el ámbito de la flagelación no fue exagerado ni muchísimo menos, sino que se ajusta bastante a la realidad. Arrancó textualmente no solo piel, sino tejidos profundos. Casi todas las manchas están constituidas por una mezcla de sangre y líquido de edema pulmonar, luego entraremos un poquito en materia de qué es el edema del pulmón. Hay un elevadísimo nivel de contaminación orgánica e inorgánica, aquí podemos encontrar de todo, les voy a enseñar lo más significativo. Lógicamente hay estructuras de carbonato cálcico, cristales de carbonato cálcico, como era de esperar. Primero porque el suelo de Jerusalén pues, era y es muy rico en este material, y además porque poco antes de nuestra guerra civil a algún iluminado se le ocurrió volar la Santa Cámara de Oviedo, donde estaba conservado el sudario, y la verdad es que es un milagro que se conservara porque incluso las cosas sólidas se volatilizaron y el sudario se conservó razonablemente bien, pero claro, que evidentemente sufrió algún tipo de daño, entre otras cosas pues el añadido de este tipo de material, que nos ha dificultado muchísimo la investigación, pero bueno, no tanto porque, y esto es primicia, esto me lo acaba de decir el ingeniero de minas que está investigando estos depósitos minerales, se puede diferenciar perfectamente cuál es el calcio procedente del carbonato cálcico de Jerusalén, puesto que se formó en el lecho marino y es relativamente pobre en estroncio. En cambio, el de la Catedral de Oviedo se formó en un lecho fluvial, es una caniza fluvial, que es muy rica en estroncio y se diferencia perfectamente. O sea que hasta ese punto hemos llegado, cosa que los investigadores de Turín ni sueñan con hacerlo. Hasta dónde hemos llegado nosotros. No voy a entrar en las grandes manchas porque, bueno, están en todos los libros, lo pueden consultar en internet, en nuestra página web. Yo les voy a hacer un somerísimo repaso sobre las grandes manchas y les voy a hablar de los últimos descubrimientos. Manchas prometedoras. ¿Cuáles son estas manchas que a mí más me llamaron la atención? Pues estas que vemos aquí, porque yo consideraba que su composición iba a ser diametralmente diferente a las otras, y la verdad es que la intención no me engañó. Son estas que les marco aquí, y su composición es sangre, saliva y mucosidad procedente de vías respiratorias. Probablemente hayan más, pero yo no he sido capaz de identificarlas, entre otras cosas porque no he tenido el tiempo suficiente. Ustedes piensen que para mirar con microscopio todo el sudario por las dos caras, aunque no es muy grande, mide menos de 1 metro, para verlo como yo quisiera probablemente necesitaría más de 1 mes de trabajo, trabajando 8 horas diarias, y no he tenido tanto tiempo hasta la fecha. Otra cosa sorprendente es una mancha que aparece en la esquina y que yo consideraba que podía estar ocasionada con la flagelación, y ahí la tienen ustedes marcada, es esta que tienen aquí, es exactamente igual que la que aparece en la Sábana Santa de Turín, exactamente igual que los tarsilos del flagelo que les he enseñado, y que aparece, como es lógico, tanto en el anverso como en el reverso, es decir, la cantidad de sangre que se vertió por ahí era tan grande que fue capaz de atravesar el tejido completamente. Y a pesar de que se ha perdido una cantidad importante, pues ahí está. Bueno, pero es que además, como no podía ser de otra manera, medimos la distancia que había hasta la zona occipital, hasta la coronilla, donde aparecen las manchas ocasionadas por la corona de espinas, y la distancia es exactamente la misma que la distancia que separa las mismas manchas en la Sábana Santa de Turín de las primeras manchas de flagelación que aparecen aquí. O sea, otra de las muchísimas pruebas de la concordancia existente entre Sábana Santa y sudario de Oviedo. Había otras manchas que me llamaron la atención.
Además están en grupos de 3, esta que les marco aquí, y estas otras, que sorprendentemente por donde más se ven es por la parte de fuera, es decir, la que no tuvo un contacto directo con el cuerpo. Y esto, yo ya tenía una hipótesis, pero bueno, había que cotejarlo evidentemente, y el cómo aparecen estas manchas es muy sencillo. La persona o personas que le pusieron el sudario alrededor de la cabeza al cadáver, lógicamente en todas estas manipulaciones se mancharon con la sangre del cadáver, y cada vez que tocaban el sudario volvían a mancharlo, pero desde fuera. Con la sangre del cadáver, pero desde fuera. Esto ha supuesto un reto, pero bueno, al fin y al cabo con lo que nos ganamos la vida a los forenses, con este tipo de cosas. El carbono 14. Seguro que alguien traía la pregunta de casa. Yo no voy a entrar en materia porque solo del carbono 14 podemos estar hablando horas sin decir ningún disparate, solamente los acontecimientos científicos e históricos puros y duros. Solamente voy a poner los datos tal cual son. Nosotros no ponemos ningún dato, aunque parece que van contra nuestras hipótesis. Esto es lo que hay, pero bueno, que no va contra nuestras hipótesis. No vamos adelantando. La síndrome de Turín se ha determinado en 3 laboratorios diferentes. No vamos a entrar en si estuvo bien hecho o mal hecho, eso lo dejamos para otra ocasión, pero el dato que arrojan es que pudo estar tejido entre el año 1260 y 1390. En el caso del sudario de Oviedo, nosotros hemos repetido la datación 3 veces en 3 sitios diferentes, en 3 laboratorios diferentes, o sea que también intentamos, como decía, no dar gato por liebre, sino liebre por gato, y nos sale del siglo VII. Aquí ya me empieza una discrepancia que a nosotros nos encantó, por la sencilla razón de que nosotros ya decíamos que si salía que era del siglo I es porque era mucho más antiguo. Porque algo parecido a lo que ocurre con el ADN ocurre con el carbono 14. El carbono 14 no es la Biblia, ni muchísimo menos, como todo lo que hacemos los seres humanos es imperfecto y tiene sus errores, y donde más falla precisamente es en el material textil. Como de esto ya he hablado tantísimo, o sea, luego alguien si tiene interés lo podemos hablar al final, pero prefiero contarles cosas que no están publicadas todavía, que seguro que les va a interesar muchísimo más que esto. Esto sí que no nos lo esperábamos, carmín con efecto glossing en la sábana santa, en el sudario de Oviedo. Espero que en lo sucesivo, pues si se permite a alguna persona besarlo, por favor se le exija que se limpie los labios antes. Hay más de 30 besos, o sea que no ha sido uno accidentalmente. Y lógicamente tenemos muchos más objetivos a largo plazo. Esta foto se tomó cuando ya habíamos terminado el proceso de investigación. A mí personalmente no me gustaba la idea de volver a coserla físicamente al soporte. Como pueden ver ustedes, hay al menos 3 hombres en este planeta que saben coser. Y además hay una anécdota muy divertida, porque este es el ingeniero de minas que les he hablado, que está haciendo la investigación de minerales en el sudario de Oviedo, se llama Jesús. Y el deán de la catedral, cuando estábamos terminando de coser, le dice: Jesús, por favor, no vayas a pincharte y no añadas sangre de otro Jesús al sudario. En fin, seguimos sin más anécdotas. Lo que les decía antes, nosotros estamos, lo siento decirlo, será pasión de padre, años luz del resto de investigadores, incluidos todos aquellos que en su momento investigaron las salas Santa. Ya sabemos lo que hay que buscar y sabemos dónde hay que buscarlo, evidentemente, o sea que seríamos capaces de racionalizar el tiempo al máximo. Esta foto tiene 4 años y para mí es un momento importante porque justo en este momento se produjo un descubrimiento relevante del que vamos a hablar algo más adelante. Y ahora es una foto para la historia por muchos motivos. Para empezar, este es el antiguo de Anda, Ángel Tamañez, al que Dios guarde en su gloria y al que tanto debe nuestro equipo de investigación, nos apoyó muchísimo. Momentos en los que no todo el mundo confiaba en nosotros, pero además esta foto se tomó dentro de la Cámara Santa de Oviedo y ya si van ustedes no se la van a encontrar así. Para empezar, la están terminando de restaurar, la inauguración va a ser el día 11, justito dentro de 10 días, y no se parece en nada a lo que les voy a enseñar, porque claro, tampoco, aunque estuve hace un mes, pero estaban los andamios y no estaba aquello en condiciones ni muchísimo menos de tomar fotos para enseñar. Este es el equipo que investigó hace 2 años directamente. Nuestros objetivos son, si alguna vez se nos permite, investigar la Sábana Santa de Turín, evidentemente la imagen, aunque no es la parte que más nos interesa, ni muchísimo menos, a mí como forense, la imagen es justito lo que menos me interesa. Y lo que más me interesa son el resto de hallazgos, las manchas de sangre, las muestras biológicas, los contaminantes, todo eso es lo que más información me va a dar a mí. La imagen, pues también, pero bastante más. Hasta el extremo de que siempre hay alguien que me pregunta: oiga, ¿y si
No hubiera imagen, me seguiría interesando. Sigue habiendo restos biológicos que a mí como forense me interesan. Y si descubrieran ustedes que no es de Jesucristo, pues me sigue interesando porque es la prueba de un homicidio, de un terrible homicidio, y además han pasado cosas que no han pasado con ningún otro lienzo sepulcral. A lo largo de la historia ningún arqueólogo ha encontrado una imagen como la que aparece en la Sábana Santa de Turín, y que yo sepa, ningún forense en el planeta Tierra en los momentos actuales ha encontrado nada similar en una exhumación, en un sudario perteneciente a un cadáver. Cada vez que coincido con un forense, sobre todo cuando son de otros países que tienen otras costumbres, otras técnicas, siempre les pregunto si han visto algo parecido a esto, y nada, absolutamente nada. Es decir, que evidentemente tengo interés en saber qué pasó ahí. Todos los años en Cuaresma aparecen una serie de publicaciones, a cual más, entre comillas, iluminadas, permítanme la expresión caritativa, pero yo lo siento, a mí las hipótesis esas que se hacen en la mecedora, no podría ser, lo siento, usted haga un experimento, explíqueme cómo lo ha hecho, y si ese experimento da un resultado, fenomenal, y si a mí me interesa repetir el experimento, y si me sale lo mismo, nos ponemos a hablar. Pero si usted no hace ningún experimento que se dedica simplemente a elaborar hipótesis, que no es un investigador, es otra cosa. Así que, por favor, no nos creamos lo que aparece publicado en prensa, lo siento, Carlos, que tampoco es culpa de los periodistas, no toda, porque la mayoría de las veces los que salen no han hecho absolutamente nada, excepto, con perdón, parir una idea, buena o mala o regular, pero no han hecho más. Y las ideas hay que demostrarlas. Si no, pues lo siento, no dejan de ser otra idea más al cajón desastre de las grandes ideas de la humanidad. En fin, entrando en materia, ¿envolvieron la Sábana Santa y el sudario en el mismo cadáver? Bueno, pues de momento voy a dejarles a ustedes que se vayan respondiendo por sí mismos y luego al final vamos a ver a qué conclusión llegamos. Volviendo a los objetivos de nuestra investigación, el proyecto que presenté